Vamos a conversar del expresidente Sebastián Piñera y estamos acá en el estudio con el nuevo alcalde de Providencia, Jaime Belolio. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, pues. Bueno, no tan nuevo tampoco. 2 meses exactamente cumple hoy día, de hecho. Ya. Oye, a ver, hablemos del presidente Piñera. ¿Cómo lo conociste tú? ¿Cuál fue tu primer encuentro? Yo creo que tiene que haber sido por allá, por el año 2000, en alguna cosa como en Libertad de Desarrollo, en algún debate. Ya. Yo era un joven estudiante, digamos, pero interesado ya como en lo político y particularmente en política pública. El 2020 yo tenía 19 años, digamos, o sea, y ahí lo tengo que haber conocido. ¿Y tú eres gremialista en ese tiempo? O sea, todavía... Sí. Cuando yo entré a la universidad, el primer año y medio como que no pesqué mucho la política universitaria, y después la pesqué con mucha intensidad, digamos. Fui delegado, presidente comercial, presidente de la FEUC, entonces me metí ahí como a concho. Ahora, esa era época de Lavín. Claro, porque eso te iba a preguntar, porque mi generación, yo soy más viejo que tú harto, yo crecí con la idea que RN y la UDI no se tragaban, y que Piñera, la UDI no se lo tragaba. Efectivamente, al principio, en esos años, digamos, el Piñera era como el símbolo de la disputa entre RN y la UDI. Exactamente. Y Lavín además también era economista, pero tenía una mirada que era distinta, ¿no? Que el 99, el Viva el Cambio, digamos, y los problemas reales de la gente era una lógica distinta a la otra tradicional, digamos, como que había hecho la derecha. Entonces mi primer acercamiento como a la conversa con él era como, nosotros estábamos en veredas completamente distintas, digamos. Claro, era como la UDI republicana ahora. Exacto. Era como, y muy tensa la relación, y beligerante en lo público y en lo privado. Y uno no entiende para atrás, ¿no? Porque la lógica del Partido Nacional y después... Claro, bueno, fueron juntos. Y a mí, cuando yo tenía 17 años, cuando se fusionó la UDI, Unión Nacional, y la Fuerza Nacional del Trabajo, que era Jarpa, Guzmán y Alamán. Y duraron nada, pues sí, hasta con combo hubo cuando se separaron de nuevo y la UDI volvió a ser la UDI y RN se quedó con el nombre. A la casa actual. Entonces, esa disputa la siguen teniendo obviamente en la sangre quienes llevan más tiempo, pero obviamente para el resto de nosotros, ya sea porque nos contaron o porque lo leímos, digamos, pero no lo vivimos. Y yo creo que eso se extendió una buena parte como de los 90. Sin embargo, en los 2000 ya como que empieza a diluirse un poquito y ya después cambia radicalmente. Y yo diría que, bueno, no hay duda que lo conocí más profusamente, digamos, cuando fui ministro. Pero antes, ya como presidente, yo el 2010 no estaba en Chile cuando él ganó la segunda vez. Estaba en Chicago, pero me tocó participar de los talleres Tantauco. Ya. Y ahí ya era conocerlo mucho más como su pensamiento político y su pensamiento específico, y al darse cuenta como la cantidad de conocimientos que tenía en distintas áreas era bien impresionante. Entonces lo hacía como entretenido, lo hacía como desafiante. Cuando él fue presidente, yo no entré en el primer gobierno. Claro, pasó 2010-2014. Del 2010-2014. Y más bien me dediqué a que hubiesen hartos profesionales que antes habían trabajado en municipio, que pudieran estar como en red, en colaboración dentro de los equipos del gobierno. Y yo salí electo diputado, entonces después me tocó conversar muchas veces con él desde esa faceta, estando en el Parlamento y él ya siendo expresidente, y que le interesaba saber de todo, digamos. Que fue el interregno que tuvo entre la primera presidencia y la segunda. Claro, cuando la presidenta Bachelet salió electa por segunda vez. Claro. Pero que obviamente él también miraba eso como una pausa en la cual eventualmente iba a tener que volver. Sí, obvio. Entonces cada vez fue más intensa esas conversas, y me acuerdo de algunos debates que teníamos sobre, no sé, la gratuidad y el costo que significaba, digamos. O sea, era una materia técnica, política. ¿Y él qué pensaba de eso, por ejemplo? ¿Qué te sacaba número? Todo. Ya. Todo. Te decía, pero mire, porque terminó siendo distinto el proyecto como originalmente lo estaban planteando algunos. Digamos, algunos querían que fuera primero solamente para las universidades públicas y excluir a las universidades privadas, inclusive el Consejo de Rectores, y también que no estuvieran los CFT y los IP. Terminó siendo con estos gatillos que son difíciles de activar, digamos, pero en el fondo la pregunta era:
en la existencia de mucha vulnerabilidad y pobreza, ¿por qué tenemos que hacer transferencias a aquellas personas que están, por ejemplo, en el 40% superior de ingresos? Claro, que ese ha sido el gran debate entre la izquierda y la derecha, la universalidad contra la focalización. Exacto. Y en ese tiempo la focalización era una mala palabra. Pero pésima. Era como sistema de reparto. Obvio, no, decir focalización era que estaba ahí a favor de todos los males. Chicago. Obvio, entonces no, de que si tú no quieres, universalidad significa que quieres lucro, y eso claro. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Digamos, al revés, para disminuir las desigualdades hay que focalizar. Claro. Entonces, claro, me acuerdo de hartos debates al respecto de eso, digamos, cómo era el sistema universitario, y él decía, súper bien el sistema universitario, pero la mayor cantidad de personas en pobreza que tenemos son niños y son mujeres jóvenes. Y por tanto, ¿cómo solamente vamos a concentrarnos a los 18 años y no en el pre-kinder, digamos, no antes? Y esa dinámica era difícil de argumentar por qué no tenía que ser así, digamos. Claro. Y ya, bueno, entrando al gobierno, yo me acuerdo que fue como al poco tiempo, como no sé, 2 meses, 3 meses, le dije, presidente, si alguna vez usted quiere sacar a alguien del Parlamento para llevarlo al gobierno, yo estoy disponible. Ah, ya. Y me dijo, como era muy concreto, me dijo, no, pues que no lo estamos pensando. Yo le dije, sí, presidente, pero estoy diciendo así como en teoría, digamos, claro, como más adelante. Téngame en cuenta. Exacto, así como, mándeme un mail, digamos. Y me dijo, no, pero es que todavía no queremos hacerlo. Bueno, presidente, ya se lo dejo pasado por si acaso, le dije. No era necesario que me lo especificara. Y de ahí nos pusimos a hablar de un par de temas que yo le pedí, digamos, que no fueron muchos, pero uno era una ley de cuidados paliativos, que finalmente terminó saliendo. Y algo más de educación que no me acuerdo. Bueno, tenido que ver como con los liceos emblemáticos y otros. Bueno, y después te llamó, pues. Y me llamó, claro, efectivamente. Cuando igual no lo esperaba tanto, porque ya había pasado el estallido, estábamos en la mitad de la pandemia. Yo entré en julio del 2020, que fue justo un mes después del pic de la pandemia. Claro. O sea, estábamos semi-encerrados en un clima político duro. Y con una sobreideologización de la lucha contra el COVID que era increíble. No, brutal. Pues, o sea, el otro día lo recordaba a un par de amigos frente amplistas de que en ese momento ellos lo que planteaban es que Chile tenía que seguir el modelo de Argentina. Sí. Y que era cerrarlo todo y que con eso entonces íbamos a estar bien, porque era privilegiar la salud humana por encima de la salud económica. Bueno, eso. Y nos proyectaban en los edificios hambre y nos están matando y etcétera. Y bueno, el tiempo no solamente dio la razón, sino que además Chile ha sido un ejemplo mundial. Hace un par de días atrás salió en top 5 en el mundo en inmunización y por tanto en la manera en la cual se logró. Y ahí Piñera ejerció el liderazgo y ejerció la gestión porque tomó decisiones que no cualquiera toma, porque las posibilidades de errar ahí eran altas y estábamos jugando con la vida no de 33 como los mineros, sino que de millones. Yo creo que en el COVID ahí se demuestra muy claramente como la forma de operar del presidente Piñera. Es decir, con información que era muy escasa, que no sabían en el mundo más bien qué es lo que estaba pasando. Él lo que trata de hacer es reunir a los mejores para interrogarlos en qué es lo que se puede hacer. Entonces él decía, oye, es fantástico esto de internet, decía, que como yo le decía, oiga, esto es como suena como abuelito, le decía yo, ¿no? Es fantástico esto de la internet. De la internet, claro, estos códigos. Pero básicamente lo que quería decir es que hablaba con gente. Que hablaba con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Ya, un Zoom. Y que lo podía lograr muy rápido. Ya. Y claro, era un acceso, digamos, que no es que pueda tener cualquiera de nosotros. Pero ahí tuvo al doctor Fauci, a la gente de la, no sé, pues, top de línea en el mundo sobre esta materia, y los interrogaba así como difícil, los apretaba. Anotando todo. Y anotaba todo, y después de eso, de reunir, digamos, como esos expertos, conversaba con las personas acá y decidió de que iba Chile a invertir, como en verde, llamémoslo así, en vacunas que todavía no existían. Y eso fue una decisión difícil, pero gracias a esa decisión es que Chile partió con Sinovac y después con Pfizer, con contratos muchísimo mejores que los que tenían en otras partes, y fuimos obviamente el primer país en Latinoamérica en tener una inmunización importante, y por tanto que nuestra población no sufriera lo que sufrieron en otros lados. Entonces te demostró primero como la excelencia intelectual. Segundo, el querer informarse muy profundamente antes de tomar una decisión, y después el seguimiento constante hasta la obsesión de cuántas vacunas se van a poner, cómo se van a poner, quién va a poner la fila, cuántos más profesionales de la salud, quiénes van a ser esos profesionales de la salud, cuántas camas tenemos, cómo podemos abrir más camas, etcétera. O sea,
el seguimiento que se hacía desde la moneda, que vale para la reconstrucción, vale para esto, vale para la PGU, vale para lo que fuera como en política, partía desde ahí porque eso era lo que apretaba todo el resto de la máquina. Entonces, cuando, por ejemplo, uno ve el fracaso de la reconstrucción de los incendios de Viña, no es porque el presidente Boric haya dicho que no le interesa, sino que no hay un sistema que aprieta suficiente para que, por ejemplo, todas las semanas haya alguien rindiendo cuenta de cuántas casas han construido. Claro. Entonces, eso que parece como que algunos le decían micromanagement, en el fondo era la obligación de tener que rendir porque la plata era del público y no de la persona. Y segundo, no hay tiempo que perder. Y como no hay tiempo que perder, las cosas se tienen que hacer bien. Por supuesto que eso no significa que haya perfección, porque no la hay, somos seres humanos y nos equivocamos y todo, y él también, por cierto. Pero exigía tanto a sus ministros y a sus equipos porque no había tiempo que perder y su tiempo era valioso en eso. Decía, y si usted no sabe, la típica frase de él, ¿no? ¿Es usted lo cree o es usted lo sabe? Y si el ministro no respondía, seguía con el subsecretario. Y si el subsecretario no sabía, seguía con el director de servicio. Y si no, seguía después para abajo. O sea, no le importaba la estructura horizontal, el vertical en eso. Y podía llamar perfectamente al director de un servicio de regiones para preguntarle algo que ha dado vuelta, digamos, así como... Esto es broma. Exacto. Y chao, listo, porque necesitaba saberlo y lo llamaba nomás, listo, se acabó nomás. Oye, Jaime, hay episodios... Me acuerdo cuando yo reporté tú eras niño, yo creo, que uno de los resquemores que había en la derecha era esta faceta doble entre político y empresarial. Hubo harta polémica por eso, también por el tema... Era muy difícil, todos decían, no, es que es posible que en Chile un millonario salga presidente. Bueno, salió 2 veces. ¿Cómo tú veías eso que siempre fue con el fideicomiso ciego, con Domingas? Siempre hubo un manto que Piñera lo superó, pero siempre está dando vuelta, yo creo más en la elite que en los sectores más populares, pero era un tema, Yo creo que en eso Sebastián Piñera fue muy exitoso en lo académico, o sea, en términos intelectuales y académicos como profe, además era súper buen profe. Y ahí, no sé, por la Anita Luigi, que era su ayudanta, igual que Evelyn Matei, digamos, y que son quienes tomaron su curso cuando él se fue a senador, de hecho. Claro. Y te lo cuentan, digamos, cuán exitoso eran eso. Y hoy día como... cuando uno ve, por ejemplo, los papers que escribió en su momento, eran bien potentes. Sí, pues mucho relacionado con educación, pobreza. Exacto, que son como bien de avanzada para la época. Entonces fue muy exitoso en eso. Luego se pasa al mundo de los negocios, en donde también fue muy exitoso. Y después se va al mundo de la política, donde también fue exitoso. Entonces no hay duda de que hay quienes le tenían mucha envidia. Claro, a mí me resulta como ajeno el punto como de ser tan exitoso en el mundo de los negocios y luego a la política, entre otras cosas porque yo no he sido nunca exitoso en el mundo de los negocios. Y más bien mis incursiones han sido negativas, digamos. Pero tengo una señora, digamos, que le va muy bien, digamos, en su emprendimiento pastelero. Mucha honra mantenida. Sí, así es. Y entonces, yo creo que eso le pasaba como en la elite, de que era esta persona que no podía ser como bueno en todo. Y él era muy competitivo, sin lugar a duda. Y entonces, esta misma como velocidad... Y en los negocios pisó harto callo. Sí, pues, mucho. Porque esta misma velocidad que uno celebra y esta inteligencia, digamos, en el ámbito de lo público, por ejemplo, para el tema de los mineros, de la reconstrucción o del COVID, aplicado en el mundo de los negocios era duro. Claro. En un momento, además, donde quizá los negocios se hacían como más... sin decirlo, pero como que se repartían un poquito, ¿no? Así como, claro, porque además él se hizo millonario en los 90, cuando se hicieron millonarios muchas nuevas personas que no tenían lucas antes. Así es, así es. Entonces ahí estaban a cobazos todo, y en un Chile que era más informal en los negocios también. O sea, la información privilegiada, conflicto de interés. Y las principales peleas que tuvo él eran con algunos que habían hecho su riqueza antes. Claro. Y entonces ahí es donde más pisaba callo y claro, y se metía y la tarjeta de crédito y otro que estaba como recién partiendo. Y después yo diría que se fue regulando mucho más cada vez en Chile y en el mundo los conflictos de interés y cómo hacerlos públicos. La transparencia en eso ha sido muy relevante y el fideicomiso ya era como el sumum de esta vía. Él estaba dedicado a otra cosa distinta que a esa administración de los negocios, pero sabía que en esa administración había un par de personas que eran extraordinariamente inteligentes también, que sabían hacer bien la pega. Como Nico Noguera, digamos, y claro, todo lo que se hizo ahí con Odisea, después Bancart y después Odisea. Porque era un hombre de $1.000 millones para arriba.
O sea, es rico, clase mundial, y no era de familia de plata. No, era una familia que educada, de clase alta, por cierto, en ese Chile, que ser de clase alta era vivir en una casa pareada. Y se construyó eso, claro. Y lo mantuvo, y después son inversiones y amigos también que él tenía que también le fueron muy bien en sus negocios. O sea, tenía un círculo de personas que eran muy exitosas también en eso. Y tú que convivió en un mundo de derechas, ¿por qué Piñera era diferente siendo derecha? Porque era demócrata cristiano antes, muchos tampoco le perdonaban eso, votó que no también, pero siempre hubo un resquemor que este no es de los nuestros, más bien llegó acá porque la DC habían demasiados tótems y nunca iba a ser presidente en ese mundo. Sí, yo creo que eso pasó, de nuevo, con esa generación un poquito más que participó en la transición, además, pero yo creo que empieza a quedar más claro de que él es una persona de derecha no solamente cuando participa en la campaña del no y después asume en la campaña de Vigi. Claro, inmediatamente fue al tiro. Y ahí apareció al mundo público Piñera. Y luego como senador, claro. Las posiciones que marca son posiciones, si uno quiere, como en términos económicos, bien ortodoxas. Y que le gana a Hermógenes Pérez de Arce, el símbolo del pinochetismo. Exacto. Apoyado por la UDI. Y entonces, cuando uno de nuevo revisita, digamos, ese tipo de discursos en los 90 como senador, era muy Mateo y era muy avanzado, digamos, en muchas de las cosas que estaban haciendo. Por supuesto que le gusta meterse en la Comisión de Hacienda, pero no solo esas, sino que también en otros lados también empieza como a desplegar muy claramente esta mirada como social cristiana, pero si uno dijera hoy día es como más, los europeos le llaman algo como el conservador liberal. Claro. Que es el liberalismo clásico como en lo económico, también en una parte en lo social, pero con ciertos otros aspectos como de la mantención de las tradiciones. Yo creo una derecha alemana, más bien. Y eso lo expresó muy bien en su último gobierno, y yo me siento plenamente representado, digamos, además por esa mirada, que no es economicista, ni tampoco es solo como corporativista, ni menos, digamos, como colectivista, sino que cree en el ser humano, pero también cree, digamos, en la tradición, y por tanto era muy creyente. Sí, pues era bien católico, terminaba sus discursos con Dios, pero a la vez matrimonio igualitario. Exacto. Y ahí porque y te preguntaba así como, y decía, ¿y por qué no? Y en ese debate, en el fondo, era interesante el escuchar a distintas partes. Y si alguien hacía como un argumento religioso, él decía, bueno, pero ¿y si alguien no cree? Entonces era como que siempre trataba de sacarte como el espíritu kantiano, digamos, detrás de cada uno de nosotros para que argumentara y con la pura razón. Ahora, yo reconozco que también me pasaba que en varios discursos, cuando yo ocupaba mucho sus frases bíblicas, yo se las sacaba. Ya. Entonces me decía, pero señor Belolio, ¿por qué problema tiene con la Biblia? Y le decía, ninguna, presidente, pero no tenemos que ocuparlo en todos los discursos. Claro. Sí, esas disputas de palabras. San Pablo, digamos, que ya decía, oh, qué lata, de modo San Pablo. Oye, se nos está yendo el tiempo, lamentablemente, pero hice un ejercicio yo en el clinic con que habría hecho Jaime, hablándole a la gente cercana a la UDI, ex UDI, venía un republicano ahora, por la reforma de pensiones, y tuve distintas respuestas. Te pregunto a ti, ¿qué habría hecho Sebastián en el caso de reforma de pensiones? Yo creo que de todas maneras había estado por el acuerdo. Ya, yo también creo. Yo creo que de todas maneras, obviamente que habría hecho puntos políticos sobre la proyección de la deuda, sobre el préstamo, y asegurar de que claro, no solamente va a estar marcado, digamos, en las cuentas individuales, sino que además que tiene que hacerse presente después, digamos, en realidad. Pero no tengo ninguna duda de que habría estado a favor. Entre otras cosas porque la ganancia para el sistema es muy importante. O sea, si hace algunos años atrás estuvimos a punto de que la tesis que se impusiera de que había que expropiar los fondos de pensiones. O sea, no era que los 6 puntos fueran la solidaridad, era que los 16 puntos estuvieran en otro lado. Y 18 también. Y más, claro. Entonces, y de ahí a pasar a que 16 puntos estén en tu cuenta individual, en donde se haga una justicia con respecto a hombres y mujeres. Y sobre todo una cuestión que yo creo que al presidente le interesaba mucho, que la política les sirviera para la colaboración y sirviera para los problemas urgentes de las personas. Esa era una cuestión que a él le importaba mucho, la calidad de la política. Y veía como con cierta angustia que el discurso político era demasiado como dañino y le rentaba mucho la lógica de la inmediatez en el corto plazo. Y entonces le preocupaba, por el contrario, quién pensaba en los próximos 15, 20 años cuando se construyen políticas públicas. De ahí su preocupación, por ejemplo, por educación.
o porque en salud había que disminuir las listas de espera, pero eso no significaba que no proyectaras en la larga, digamos, en materia de salud. No, para mí, obviamente, que la experiencia con el presidente esos casi 2 años fueron tremendas. Lo he hecho tremendamente de menos, no solamente por su exigencia intelectual, profesional, sino que también como persona, que es la parte menos conocida de él. Pero en su estilo, en su a veces dificultad de relacionarse plenamente, digamos, y mostrarte sus emociones, lo hacía distinto. Sí, yo creo que los años también todos van cambiando. Y absolutamente. Y se expresaba muy cariñosamente, por ejemplo, con mi familia fue siempre muy cariñoso. Yo tengo mi hijo más chiquitito, León. Cuando estuvimos en Coique, León sigue siendo una bestia extraordinaria. Que se mueve por todas partes, entonces pasaba por arriba de él, literalmente le sacaba su diario, su regla, sus lápices, yo miraba esto y decía, Dios mío, weón, o sea, me voy deportado. Listo, se acabó, digamos. Exilio. Y después se reía y me decía, ¿cómo está el pequeño terremotito? Me decía, lo vi corriendo. Sí, que lo encontró terremotito. Sí, un terremoto encontró un terremotito. Sí, así que, bueno, lo he hecho tremendamente de menos. Yo sé que ahora viene Marcelo Segura. Vayan a ver esa exposición que está en la Fundación Cultural de Providencia. ¿Eso está abierto hasta cuándo? Hasta el 30 de marzo. Desde hoy día está espectacular. Ayer la inauguramos con Marcelo, que es fotógrafo de presidencia, no solo del presidente Piñera, sino que de presidencia, porque también es del presidente Boric. Y a través de la imagen, que tiene la ventaja, creo que la imagen te obliga a que tú te imagines todo el resto del contexto. Claro, y te detenga un poco en la arruga, en la cara, exacto, en la postura. Y en las emociones que se están transmitiendo ahí. Y yo creo que se refleja muy bien esa vida, obra y muerte de un presidente como el presidente Piñera. Alcalde Belolio, 1.000.000 de gracias por estar acá. Muchas gracias. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas, de Radio 13C, con Quique Mujica.